Amigas y amigos de Brújula Internacional, siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy Argentina recuerda con dolor la guerra de las Malvinas. 40 años hace cuando Inglaterra desplegó toda su marina y su ejército para combatir el deseo de los argentinos de ser independientes y soberanos. Desde 1833 Inglaterra invadió las Malvinas y se apropió de un territorio que es latinoamericano. Por eso siempre en Naciones Unidas, cuando se plantea el tema de las Malvinas, Venezuela plantea el tema del Esequibo e igualmente Guatemala, lo que fue el territorio donde hoy ocupa Belice. En ese sentido es una solidaridad continental con las Malvinas, que son 13.000 kilómetros cuadrados. Decíamos que en España apenas por 8 kilómetros cuadrados que tiene el Peñón de Gibraltar, están discutiendo Inglaterra y España por ese territorio que lo ocuparon en 1723. En el caso del Esequibo, desde 1814 Inglaterra llegó por una donación de los holandeses, que eran apenas unos 40 o 50 kilómetros cuadrados, y ahora pretenden tener una territorialidad que es de Venezuela, y es en lo que Venezuela está empeñada en tenerlo como territorio nuestro, por la vía, naturalmente, de la paz, del diálogo, de la conversación y de la negociación. De todas formas, los argentinos hoy con tristeza recuerdan el inmenso poderío donde Estados Unidos dejó solo precisamente a Argentina. Algunos países como Venezuela pues apoyaron abiertamente esa rebelión y no tuvo éxito, pero sigue la lucha de los argentinos por las Malvinas. Y en cuanto a la política internacional de hoy, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, hablaron por teléfono para gestionar las tensiones que rebajen entre las dos superpotencias y puedan llegar a acuerdos, sobre todo en materia económica y en materia tecnológica. Es cierto que Rusia es amiga de China y está en la guerra contra Ucrania, y Estados Unidos está contra Rusia. Además son las dos potencias nucleares, pero China es pragmática, sabe que dentro del marxismo no puede seguir con el viejo comunismo de la Unión Soviética, sino que tiene que tener reformas capitalistas como la propiedad privada o el libre comercio. Y en ese sentido, pues coinciden Biden y el presidente chino en llevar mejores relaciones que alivia las tensiones en el mundo, porque son los grandes poderes. En definitiva, podría darse lo que algún ministro venezolano escribía, la escalada de Tucídides. El ministro de Defensa de Venezuela es un pequeño libro sobre este tema. Cuando dos países tienen economías muy fuertes, el que tiene menos es más débil, trata de conquistar, que fue lo de Esparta y Atenas en la guerra del Peloponeso, y que puede repetirse en el mundo de hoy, pero afortunadamente con China van por buenos pasos y los Estados Unidos. Veamos. Es la primera conversación directa entre los dos dirigentes desde una cumbre celebrada en noviembre en California, marcada por un deshielo en el tono, aunque no en la rivalidad a largo plazo, entre las dos mayores economías del mundo. Una cadena estatal china afirmó que ambos líderes mantuvieron un intercambio sincero y profundo sobre asuntos de interés común. Según una funcionaria de la Casa Blanca, esta conversación al más alto nivel precede un viaje a China de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, y del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, en los próximos días. Estados Unidos está bastante preocupado por el apoyo económico e industrial que Pekín ofrece a Moscú. Por su parte, China proporciona componentes que puedan aumentar progresivamente las capacidades de Rusia en Ucrania, y eso tiene, por supuesto, repercusiones a más largo plazo en la seguridad europea. En el problema de las guerras, los que deciden son los gobiernos, pero los pueblos quieren la paz. Hemos estado en China varias veces y en Estados Unidos y hemos visto que los pueblos quieren amistad, cordialidad y negociación, pero los políticos muchas veces presbitan a conflictos y guerras donde todos pierden, como decía el Papa recientemente cuando se refería a la guerra de Ucrania y Rusia y también al tema del Medio Oriente. Por eso observamos que afortunadamente en América Latina ya no hay guerras internacionales, pero no terminamos de aprender en la pedagogía política de la democracia. Por ejemplo, es el caso del Perú. La presidencia del Perú, Dina Boluarte, juró a los 6 nuevos ministros del Perú porque renunció masivamente 6 miembros del gabinete en medio de la investigación, lo que llaman el Russell Gate, porque se le acusa de tener relojes de alta precio exhibiéndolo en varios actos oficiales y privados y que no justifican con los sueldos de la presidenta. Ese tema de la corrupción es tan terrible en América Latina que obliga a una reflexión. Por eso, cuando vamos a investigación en su contra, nos referimos que el pueblo quiere que el Congreso actúe, que los tribunales sean independientes y libres. Veamos la nota desde el Perú.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, juró a 6 nuevos ministros tras la renuncia masiva el lunes de 6 miembros del gabinete en medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de unos relojes Rolex que no habría declarado entre sus bienes. El ministro del Interior, Víctor Torres, fue el primero en dimitir y luego le siguieron los titulares de las carteras de la Mujer, Educación, Desarrollo Agrario, Producción y Comercio Exterior. El gobierno no informó las razones de las renuncias. Torres alegó problemas familiares para desvincularse del gobierno de Boluarte, investigada por la Fiscalía. El miércoles, el nuevo primer ministro, Gustavo Adrianzen, y su remozado gabinete, compuesto por 18 ministros, deben acudir al Congreso a pedir un voto de investidura, en una presentación prevista desde hace un mes. Boluarte tomó juramento a sus 6 nuevos ministros, entre los que destaca Walter Ortiz, para la cartera del Interior. Tras una publicación periodística que reveló el uso de varios relojes de lujo por parte de la mandataria de 61 años, el fin de semana la policía allanó junto a la Fiscalía la vivienda y el despacho presidencial de Boluarte, en el marco del llamado Rolex Gate. Según varios medios de prensa, un sector del gabinete había pedido a Torres remover al coronel que dirigió la sorpresiva operación de registro. Tras el allanamiento a la vivienda y despacho presidencial de la mandataria, donde no se halló ningún reloj Rolex, la Fiscalía conminó a Boluarte a exhibirlos, para lo cual ha sido convocada el viernes. Es injustificado que una presidenta que gana casi $3.000 tenga un Rolex o varios Rolex, que puede ser entre 5.000 y 20.000, de acuerdo a los anexos que pueda tener esos Rolex. Los vimos en Suiza muchas veces, cómo muchos líderes latinoamericanos compran esos Rolex al margen del gobierno y del poder. Por eso es tan importante la lucha contra la corrupción, porque en gobiernos de derecha o de izquierda ocurre lo mismo siempre. No olvidan el compromiso que tienen con sus pueblos. Es el caso del Perú y también en otras partes como Haití, dictaduras férreas que hubo allí y que impiden la democracia. Por eso hoy nos referimos al tema del Perú y ese escándalo político de donde prácticamente no hay gobierno, y peor el caso de Haití, donde quienes gobiernan son las mafias militarizadas en las calles, al margen del derecho y el compromiso internacional, y donde no hace nada la comunidad internacional frente a situaciones tan complejas. Por eso tendremos hoy invitados, pero antes vamos con esta reflexión sobre el caso del Perú y también de Haití. El tema de la corrupción es fundamental para los gobiernos democráticos y el control social de la población. Los dineros públicos deben ser vigilados, controlados y bien utilizados. Una noticia importante en América Latina fue cuando a la presidenta Dina Boluarte del Perú se le vio una serie de fotografías luciendo diferentes relojes de lujo que no habría mencionado en su declaración de bienes mientras estuvo en el gobierno del 2021 al 2022. 6 de los 18 ministros del gobierno peruano anunciaron este lunes sus renuncias en medio de una investigación contra la presidenta Dina Boluarte por presuntos actos de enriquecimiento ilícito vinculados a relojes Rolex que se sospecha que poseían. Ese es el caso de Víctor Torres, el ministro del Interior, quien al salir del Palacio Presidencial y del Consejo de Ministros renunció. Estaba en el cargo desde el 21 de noviembre. Quiso señalar que eran por problemas familiares. Pocas horas después, los ministros de Educación, el Ministerio de la Mujer, el Desarrollo Agrario, el Producción y Comercio Exterior también anunciaron su renuncia. Se ha nombrado un nuevo ministro, Gustavo Adrianza, pero una serie de renuncias han ocurrido y la presidencia de Dina Boluarte tomó juramento a los 6 nuevos ministros designados para reemplazar a los salientes. La policía en ese país, junto a la Fiscalía, que tienen autonomía, registró el sábado la casa de Boluarte y el despacho presidencial en el marco de lo que llaman ellos el Rolex Gate o escándalo del Rolex. Estaba teóricamente dirigida por el ministro Víctor Torres y según varios medios del gobierno pidió al ministro que destituyeran al coronel que dirigía la búsqueda de sorpresa. El gobierno así ya ha venido teniendo muchas renuncias desde el escándalo del Rolex del 15 de marzo. Ese día un sitio de noticias local publicó una serie de fotografías que mostraban a la señora Boluarte usando diferentes relojes de lujo que supuestamente no mencionó en su declaración de bienes mientras estuvo en el gobierno del 2021 al 2022. En el Perú, la oposición frente a este delito de robo de dinero público, la oposición pide el impeachment al presidente, pero claro, no tiene mayoría en el Congreso. Y a pesar de ser presidenta del Perú, la Fiscalía ordenó a la señora Boluarte que presentara los relojes que tenía en su poder durante una citación prevista para el viernes. La defensa del presidente afirma que durante los operativos en el Palacio de Gobierno
La policía encontró algunos relojes, pero ninguno Rolex. Dina Boluarte, de 61 años, también aseguró que tenía las manos limpias y que solo tenía un reloj. Asumió la presidencia tras el juicio político a principios de diciembre de 2022 y el arresto del jefe de Estado de izquierda, Pedro Castillo, del que fue vicepresidenta, y quien está condenado. Por eso Perú es un mal ejemplo para la democracia por las continuas renuncias y destituciones de presidentes, lo cual crea una crisis terrible en el Perú, pero también otros países del continente sufren una situación muy grave, como es el caso de Haití. La ingobernabilidad es total, 1.500 personas han sido asesinadas en lo que va del año 2024. Algunos consideran la crisis como un cataclismo. Las negociaciones para nombrar nuevas autoridades de transición son imposibles mientras la población sufre a diario las consecuencias de la violencia de grupos armados. Este país ha tenido todas las cosas negativas: dictaduras militares largas, huracanes, terremotos, líderes mesiánicos, gobiernos fallidos, conspiraciones, asesinatos políticos y oligarquía, y en la actualidad pandillas violentas de tipo criminal que están mejor armadas que el pobre ejército de ese país. Según cifras oficiales, 4.3 millones de personas, que es como el 50% de la población, sufrían inseguridad alimentaria aguda. Y eso, la historia de Haití ha estado marcada por la inestabilidad política y las grandes catástrofes naturales. La situación se deterioró aún más en el 2021 con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. En estos momentos, las pandillas, al margen del orden, mantienen el control sobre áreas estratégicas. Desde el asesinato del presidente Moïse, grupos armados han tomado control de grandes zonas del país. La población sufre hambre, violencia generalizada y desplazamiento.